nacen igual otro tipo de reformas a la Constitución. Aquí está el 159. Se reformó: la Policía Nacional Civil tendrá a su cargo las funciones de policía urbana y policía rural, que garanticen el orden, la seguridad y la tranquilidad pública. ¿Esto por qué? Esto tiene un punto de vista también muy político, en razón de que antes se brindaba este tipo de seguridad, hasta incluso por el ejército, por batallones como la policía de Hacienda, todo este tipo de policía que oprimían mucho a la población. Entonces el FMLN solicitó, igual se llegó a un consenso, mejor dicho, en que se hiciera un solo cuerpo policial para que esto pudiera brindar nada más la seguridad. También se pone, siempre ese mismo artículo menciona que la defensa nacional y la seguridad pública van a estar escritas en ministerios diferentes, ¿verdad? Por eso que hoy tenemos un ministerio de defensa, tenemos un ministerio de seguridad pública, el cual alberga también la Policía Nacional Civil. Hubieron una serie de reformas, creo que esas fueron de las más trascendentales. También siempre en ese índole hubieron muchas reformas en ese entonces. Eso sobre todo sobre los grados sobre las formas de elección también hubieron un par de reformas. Y aparte de los acuerdos a los que ellos llegaron. También quisiera saber si los cambios que, bueno, en la firma de acuerdos de paz influyeron en algún cambio del sistema político de ese tiempo. Sí hubieron, realizaron ciertos cambios. Tienes que tener entendido de que el FMLN como tal no era un partido político antes de los acuerdos de paz. Parte de los acuerdos de paz fue que estos 5 movimientos que formaron el FMLN se constituyeron un partido político. Antes no había un partido político de izquierda por sí mismo así en el país. Un cambio del sistema fue eso, que se introdujo la izquierda posterior de los acuerdos de paz por medio del FMLN, y el FMLN no llegó en un primer punto como por la vía de la elección popular. Ellos tuvieron una bancada, una fracción política con diputados nombrados por decreto, por así decirlo, ¿verdad? Porque aparte de darle una representación como partido, le dan como fracción dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces nace hasta con diputados. Después de los acuerdos de paz. Es correcto. Bueno, Como parte de los acuerdos de paz. ¿Alguna desventaja o ventaja que se puede ver en el sistema político después de los acuerdos de paz que les haya afectado a ellos o les haya beneficiado? La verdad es de que ahí hubieron ciertas negociaciones en las cuales no se vieron como que muy afectados, por así decirlo. Hubo mucha ayuda internacional para llegar a los acuerdos de paz. Entonces, pero prácticamente yo diría que un beneficio para la izquierda, porque se constituye como un partido político, se constituye en ese entonces un partido de oposición, con una fracción política, con la desmovilización fue una de las cosas que también se negociaron. O sea, después de eso ya no existió un FMLN concentrado en puntos del territorio de la República, sino que ya como ciudadanos, y termina esta guerra, ¿verdad? Pero como mencionás, yo creería que fue una guerra muy política. O sea, fue una guerra prácticamente buscando beneficios personales o beneficios colectivos, ¿verdad? Pero no en general para la sociedad en sí. ¿Por qué te lo digo? Porque incluso he conocido muchas personas que fueron partícipes de eso y que te pueden decir de que muchos se montaron en un sentir social. Aparte de eso también
No puedo tampoco dejar de decir lo que el gobierno en ese entonces también fue muy opresor de derechos humanos. También, entonces yo creo que después de los acuerdos de paz se democratizó más el país. Sí, eso es uno de los plus que puedo mencionar. Ya se dejó la violencia, se dio un alto al plomo, ¿verdad? Por así decírtelo, de que todo era solucionado con balas. Hay testimonios en los cuales antes de una elección llegaban los cuerpos militares y donde sabían urnas que habían ganado se las robaban, las perdían. Entonces, posterior a los acuerdos de paz vino un punto de civilización, por así decirlo, ¿verdad? Donde ambos terminaron contentos y dicen, vámonos por la vía democrática, hagámoslo todo bien, pero sí hubo mayor democracia. Y creo que posterior de los acuerdos de paz hasta hoy, que tal vez son un caos las elecciones porque es enorme, pero sí te puedo dar fe porque ya he participado en muchas de ellas, en que hoy es mucho más democrático que antes. Sí, entonces, sirvió para el fortalecimiento de la democracia. Entonces el sistema político militar se puede decir que acabó a partir de los acuerdos de paz, porque ya no era igual que antes, como dice él, que se acabaron el plomo. Sí, no, yo eso te lo decía, en cuanto no solo el sistema político militar, o sea, eso acabó cuando con Duarte, porque posterior tuvimos una junta, ¿verdad?, representada por académicos dentro del gobierno. Después tuvimos el primer presidente, por así decirlo, que fue cristiano, ya de derecha. Ya él sí ya no era militar, ¿verdad? Pero sí, anteriormente, digamos, partidos como el PCN, PDC estuvieron muy involucrados con los militares. Y eso era un efecto internacional. O sea, tú ves otros países y también tuvieron presidentes militares. Después hay siempre un efecto dominó que se da por región, en la cual incluso hasta pasan de un sistema a otro. Ya hoy siento que es un poco más democrático, claro que lo es. Y no les estoy echando como satanizando a los militares, no, tampoco. Han habido muchas cosas buenas que incluso hoy hasta mucha gente lo recuerda, como en el ámbito de seguridad que hemos llegado. Recuerdan a Maximiliano Martínez, ojalá estuviéramos en eso entonces, dicen. Pero hay como que sopesar, ¿verdad?, muchas cosas. Entonces, ¿cree que el sistema actual, en comparación al pasado, es más apropiado para el país? ¿Para el país? Sí, creería que sí, porque es que se ha avanzado muchísimo. O sea, tú te pones a revisar anteriormente cómo eran las cosas y la democracia era impuesta prácticamente, por así decirlo. Pero hoy ya es muy difícil que pudiéramos hablar de un fraude electoral, es muy difícil, hay demasiadas vías de control. El partido político que te lo diga es porque él no ha cuidado muy bien sus votos, porque al menos en las elecciones que he participado y en la experiencia que he podido tener, sean presidenciales o de consejos municipales, estas se han llevado hasta incluso hoy puedes ver que hay mayor tranquilidad de la gente a la hora de votar, cuando antes era un desorden, escuchaban balas fuera de los centros de votación, ¿verdad? Entonces yo siento que ya la tolerancia y hay muchos aspectos que hemos avanzado como país, pero enfrascado al sistema político en cuanto a democracia, sí, porque hablar eso es hablar de democracia. Hemos avanzado muchísimo como país y creo que no debemos retroceder, al contrario,
estamos en un proceso hoy más que va más allá, más representativo, porque ser democrático es ser representativo. Hoy estamos yendo mucho más allá en cuanto a que hoy tenemos candidaturas por rostro, que incluso otros países lo tienen. Se está hablando hasta de que hoy vamos a elegir hasta los concejales que queremos dentro de las alcaldías. Ya no son impuestos. Entonces, creo que se va avanzando mucho en democracia. Posterior a los acuerdos de paz, fue como un llamado de atención donde el país mismo, al menos en ese tema, sí ha avanzado. En democracia. Sí. Bueno, entonces creo que esas serían las preguntas que te traía.